Bueno, como siempre, muchachos, esperamos un momentico mientras se conectan los demás y ya arrancamos en forma, ¿vale? XL, L de pronto hay una. Bueno, mande la L. Qué pena, estaban haciendo un pedido. Que no les va a pasar lo de Angélica La famosísima o lo Angélica. de... Sí. Digo, ¿no? Lo de Lorena. Sí, que no vaya a pasar eso. Allá con mi amigo Raúl. Lorena, cierre el micrófono. Ay, Dios mío. Qué cosas, por Dios. Bueno, muchachos, vamos a continuar mientras se van conectando los que faltan. Creo que ya tenemos quórum para arrancar. Sí. Bueno, habíamos escuchado ya la intervención del doctor Jesús Antonio. ¿Quién quiere continuar? Bien, continúo. Ah, Alfredo está levantando la mano desde hace rato. Yo sí lo veía que estaba ahí haciendo. Yo creo que está haciendo Alfredo. Listo, Alfredo, lo escucho. Bueno, desde los 20 años tuve la oportunidad de estar en una emisora, pero lamentablemente, y como todos conocemos, hoy en día no hay unas reglas estrictas para hacer radio, ¿no? Incluso cualquiera puede entrar y pagar una programación y hacerla sin ningún tipo de reglas. Así empecé a los 20 años en una iglesia cristiana. ¿Me oyen, verdad? Sí, señor. Lo Y escuchamos entonces, pues, perfecto, Alfredo. llevo muchos años en la radio, sobre todo en radios de bajo perfil. Pero hoy en día me doy cuenta que es muy importante este tipo de educación para hacer un buen programa, bien sea radial, televisivo. Bueno, es importante, ¿no? Ya que desde niño, ¿no? Un compañero, me crié escuchando radio, emisoras de acá de Bogotá, y veo que es importante que nos capacitemos en esta área, ya que no es solamente quizás hablar y dar una información, sino saberla dar y que la información sea bien interpretada. Entonces, en la parte radial, sí, Caracol, Radio, RCN, me gusta mucho lo que es la parte noticiosa y sobre todo en las redes sociales del Facebook. No soy muy dado así a otras redes sociales, pero he tenido esta cercanía con la comunicación, con la radio, pero lamentablemente, y lo digo por mí, no profesional. Gracias. Vale, Alfredo. No, créame que así empezamos muchos. Yo antes de ser profesional tuve la posibilidad de estar aquí en el Colegio Superior de Telecomunicaciones y hacer mis prácticas. Por ejemplo, yo empecé en una radio online, que eso está haciendo mucha carrera actualmente, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, pues eso no tiene ninguna diferencia. De hecho, hay gente que... Me gustó mucho ese término que usted utilizó de radios de bajo perfil. Hay gente que hace mejores cosas en las radios de bajo perfil, por ponerles un nombre, que los que están en las radios importantes, en las radios ya grandes. Entonces, en ese orden de ideas, no somos menos que nadie, ¿vale? Lo que pasa es que estamos empezando un proceso. Eso es. Bien. ¿Quién continúa? Arturo, tocayo. Sí, ¿cómo está, tocayo, profesor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, ya bien, gracias a Dios. Ya habíamos tocado algunos puntos en la vez anterior. Yo soy venezolano, de una ciudad de Tierra Caliente, Maracaibo,
y hubo un tiempo donde en aquel tiempo que eran los locutores de cabina, que sencillamente la radio le pagaba una mensualidad a ese locutor. Había una emisora de corte juvenil que se llamaba Radio Reloj y había un locutor que se llamaba Gerardo Pozo, que era aquellos locutores de voz así, tú sabes, todo, se manejaba mucho en aquel tiempo, donde el locutor debería tener una voz que no tenía ninguna otra persona en el mundo, sino solamente él. Entonces, bueno, yo recuerdo que de niño me acostaba, tenía 9, 10 años, con un radiecito que teníamos y yo me quedaba dormido escuchando música y a ese locutor en particular. Después tuve la oportunidad de comenzar a tener experiencia en conocer algunas emisoras de radio AM en mi ciudad. Pero bueno, en ese tiempo me dediqué a estudiar medicina y eso quedó allí. Sin embargo, quedó latente, ¿no? Tuve la oportunidad también de hacer unos cursos con voces de marca y que después se convirtió en voice cover, creo que es, que también la hay aquí en Colombia, me dijo el profesor Sergio hace rato. Y bueno, esa es la experiencia muy poca que he tenido, como dijo otro de los compañeros, empírica, sin haber hablado en ningún momento en radio, sino solamente profesor, charlas de mi especialidad, en congresos nacionales e internacionales, y debido a toda esa experiencia y a querer mejorar e incursionar profesionalmente en el manejo, en el trabajo con la voz, es que empecé a buscar acá en Colombia, desde que estoy en Colombia, y que llegué a Bogotá, más precisamente, empecé a buscar, ¿no? Hasta que conseguí pues el colegio. Y bueno, aquí estamos. Me parece muy interesante, muy buenos los comentarios, no solamente de ustedes como profesores, sino de gente externa que también me ha hablado de ustedes. Con respecto básicamente mis libros han sido, desde que estoy en la medicina, de medicina, de mi especialidad de ortopedia, pero sin embargo otros, muchos libros he leído de literatura en general, y de los programas me gusta mucho también el deporte, pero bueno, soy venezolano, veo más el béisbol que el fútbol, aunque el fútbol me gusta. Me gusta la narración y el comentario deportivo y la parte de lo que es la locución, ¿no? La locución de cabina, la locución comercial, la locución de doblajes de voces, que creo que es bastante difícil, pero bueno, también bien interesante. En las mañanas siempre, casi siempre, cada vez que tengo oportunidad, se ha disminuido porque salgo poco a trabajar, casi todo es telemedicina. Escucho a Blue Radio con la parte de las noticias. Y también sigo a través de Twitter, que lo uso poco, utilizo más es Instagram, casi siempre utilizo es Instagram, a RCN. Entonces, eso es con la parte de las noticias. Y bueno, básicamente eso ha sido mi experiencia en esta área, ¿no? Y bueno, y queriendo profesionalizar toda esta situación. Vale, Arturo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted, profesor. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. ¿Wilfredo? Sí, señor. Bueno, antes de Wilfredo, quería señalar una cosa y es que me gusta y hay que ponerle atención a eso, y es el tema, les hablaba yo del tema de la interdisciplinariedad. Por ejemplo, lo que nos está mostrando Arturo es eso, él es médico, ortopedista, y pues se quiere meter a este tema de la comunicación y el tema de la locución, ¿vale? Entonces ahí es donde está. La locución da para eso, precisamente, para que podamos mezclar las diferentes disciplinas, las diferentes profesiones. Entonces, me gusta eso, Arturo, y quería señalarlo, ¿vale? Wilfredo, lo escuchamos. Muchas gracias, profesor. Sí, muy buenas tardes para todos los colegas, para todos los aficionados, periodistas y para todos los que están aquí.
Para mí es un honor, profe, y todo el grupo, estar aquí, pertenecer a esta institución. La verdad que soy locutor empírico, he trabajado en muchas emisoras, estaciones comunitarias, como también comerciales, pero entonces eh, me di la razón de motivarme, me ha dado de motivarme para estudiar y aprender más del colegio, más acerca de cómo se hace un programa en vivo en la radio, aprender más de producción, de audio y video, aprender a la parte de voz y la parte de narración y periodismo, profe. Sí, profe y compañeros, yo siempre he escuchado, me fascina la radio desde muy niño. Eh, Comencé escuchando emisoras como La Voz del Sinaruco, en Arauca, como La Voz del Llano, y emisoras de Venezuela, como en AM. Y bueno, hasta el momento he escuchado, me gusta escuchar bastante Caracol Radio, Olímpica y la RCN, la FM, y, y leer mucho, mucho, compañero. Entonces, pues, no nada, es un gusto estar acá y quiero aprender más. A eso estamos acá y todo lo que he escuchado de mis compañeros para mí es algo que la verdad es bueno para ponerlo en práctica. Ujú. Wilfredo, ¿usted Profesor, de qué parte del llano es? yo soy de Trinidad Casanare, del Casanare, profe, colega. Allí trabajé en la emisora comunitaria 88.7, La Voz de Trinidad, en muchas emisoras comunitarias. Trabajé en Boyacá también. Trabajé en el Iconia Radio, en Yopal, en Receptor. Y he aprendido mucho de muchos locutores. Me gusta la radio. Soy un aficionado, un apasionado a la radio. Y me quiero aprender más, más, profesor. La verdad que ese es mi talento y la verdad, pues, quiero, o sea, empaparme más en la radio y ser un profesional y la verdad, montar mi propia estación, mi propio medio de prensa, eh, de la parte de información Ujú. comunitaria a nivel departamental, regional, nacional e internacional. Pues esa es mi responsabilidad. Esperemos a ver qué vamos viendo durante todo este camino. Sí tiene el tono, precisamente por eso le preguntaba, que tiene ese tono de la voz llanera y Sí, es cuestión de darle manejo, ¿vale? Bueno, sí, señor. gracias, Wilfredo. ¿Quién quiere continuar? Creo que por ahí estaba, creo que era Raúl el que estaba pidiendo la palabra, ¿sí? Espera, Raúl, porque no le escuchamos. Tranquilo. Bueno, mientras usted se conecta ahí con su micrófono, ¿quién quiere seguir? Buenos días. Hola, Saint, ¿cómo está? Bien, sí, señor profe. Bueno, Bueno, realmente mi experiencia en la parte de locución no es mucha, pues yo lo más cercano que tengo a la comunicación, digamos, es escuchar radioactiva por las mañanas. Me gusta mucho el inglés. Tengo las aplicaciones activas de las notificaciones de Twitter, de los medios de comunicación, y me gusta mucho grabar y leer noticias de CMI. ok. ¿Por qué CMI? ¿Por qué no los noticieros de los canales grandes? Pues realmente, profe, lo que pasa es que yo tengo un contacto allá y pues he tenido la oportunidad de conocer ese medio por él y me ha apasionado el tema de las noticias, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso soy como un poquito más allegado a CMI. Ah, ok, tiene una cercanía ahí con ese medio. Bueno, chévere, me gusta. Personalmente, yo creo que CMI es uno de los pocos medios que se atreven a ser bien independientes con el tema de las noticias. Que a veces tienen unas posturas que Virgen Santa, pero
en su mayoría son muy independientes. Igual es muy difícil en este país no asumir una postura, pero creo que CMI es uno de los que guarda cierta independencia, afortunadamente para el periodismo y para los medios de comunicación. Señor, es verdad. Bueno, Raúl ahora sí creo que se conectó por otro lado. Sí, señor, es que mi computador está molestando, Ujú. entonces me Listo. tocó desde el celular. Ok. Bueno, Raúl, lo escuchamos. Bueno, en cuanto a la pregunta de que con qué medios, bueno, yo sí soy un poquito resistente al tema, yo creo que ahí soy de pronto el que más se raja, porque no soy muy dado a ver noticias, pues no me gusta estar en ese contexto a veces que es tan pesado y tan negativo, pero cuando de pronto quiero ver algún noticiero, veo City TV, veo Noticias 1, veo CNI, pues que de pronto tienden a ser lo más neutral posible, pues eso, o eso siento yo, esa es mi percepción, pues porque sí soy más dado a, a leer, cuando veo noticias, las veo desde el Facebook, lo que medio veo que aparece en el Facebook, pero no soy tan conectado como a estar pues viendo noticias y noticias y noticias, la verdad no. Pero sí, sí leo, sí me gusta leer y rescatando un poquito lo que muchos han dicho, lo que varios han dicho es que ojalá nos volvamos lectores para tener un pensamiento más crítico, ¿no? Y no tragar entero, eso sería importantísimo. Y ya. Claro que sí. Bueno, noto que busca, a la hora de buscar algo en medios de comunicación, como el caso de Saint, medios más independientes, porque, vuelvo y digo, los medios grandes tienen algunas tendencias comerciales y algunas posturas, sobre todo por la parte comercial. Eso lo vamos a ver más adelante en producción, ustedes no se preocupen. Pero la gente trata como de buscar cierta imparcialidad. Esa es la palabra que estaba buscando, imparcialidad a la hora de dar la información. Entonces, digamos que no todos tratamos de que nos cuenten la verdad de las cosas, no la verdad de unos o la verdad de otros. Entonces, en ese orden de ideas, pues es justificable eso. Ahora, en cuanto a lo de la apatía, en cuanto a los medios de comunicación, Raúl, pues yo sí le tengo que decir que desde ahora le toca empezar a meterse en la disciplina Sí, de yo sé. hacerlo, no tanto por el tema de la información, no tanto por el tema de asumir posturas, sino por el tema de empezar a mirar qué es lo que están haciendo nuestros próximos colegas para ver qué bueno podemos hacer nosotros, qué bueno podemos sacar o qué es lo malo, porque hay unos que nos enseñan qué es lo malo. Hay unos que son bárbaros en eso y que nos enseñan lo que no se debe hacer, aprender de eso para no hacerlo, ¿cierto? Pero básicamente, obviamente, recoger también un poquitico de información y mantenernos bien actualizados, ¿vale? Bueno, ¿quién falta? ¿Quién nos falta por conversar? Yo, profe, Juan Juan Manuel Manuel Bustos. y Geraldine tampoco la he escuchado y creo que ya con eso completaríamos la ronda, ¿no? Juan Manuel, lo escuchamos. No, profe, pues como decía ahorita Raúl, creo que estoy como por la misma línea, la verdad, el tema de ver mucho noticias y escuchar noticias lo dejé de hacer, ver noticias hace muchos años, la verdad nunca he estado como en acuerdo en la forma en que se dice, aunque hay algunos independientes, como lo mencionaban ustedes. La radio creo que también se ha dejado pegar de muchas de estas cosas. Me he ido más hacia el tema de redes sociales, ando en las tres redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Pues ahí me entero, ahí me ando comunicando de todo lo que está pasando. He seguido mucha gente independiente. Obviamente entiendo que eso se puede notar o creer que es algo de que estoy en oposición, digámoslo así, pero pues las personas que escucho y que sigo en las redes sociales precisamente, es como más un tema independiente y un tema nuevo. Es gente que considero yo que ha tomado la voz
de pronto es una voz de una u otra parte, pero siento que se le ha dado como una connotación diferente a comunicar estas personas. En el tema de radio me gusta mucho el tema musical, o sea, escucho radio, pero ya más por el tema de cultura y musicalmente, no la hablada y de noticias, y pues tengo claro que me tengo que meter un poquito más en el tema tanto de televisión, radio y prensa, que pues prensa, pues ahí sí ya el profesor o los profesores nos dirán más adelante, porque considero que la prensa ya está pasando un tema digital, o sea, el no tener un periódico o algo impreso, pues no significa que no se lea prensa, porque pues está en un mundo digital ahora. Sí, exactamente. Yo por eso les decía que en el tema de la lectura, pues creo que estamos haciendo como esa transición. Ahorita, por ejemplo, en esta pandemia he escuchado noticias de que hay algunos medios de prensa que han dejado ya de imprimir sus periódicos y se han tenido que trasladar a la parte digital, sencillamente porque se quedaron sin plata. Así de sencillo. Se les acabó la plata, no hubo forma de comprar más papel y les tocó pasarse a la internet. Entonces, creo que eso le sucedió al diario El Mundo, si mal no estoy, de Medellín, que le tocó trasladarse a la parte digital y el impreso solamente lo van a sacar los domingos. Entonces, pues la situación es difícil y siempre ha sido difícil para la prensa, sobre todo, por el tema del gasto del papel, y que aparecieron aquellos ecologistas, no los condeno de ninguna manera, me parece muy bueno, pero también aparecieron los ecologistas y entonces también por ahí, por ese lado, los han estado fregando a los medios impresos, ¿vale? Entonces, yo creería que ahí hay que hacer una transición. Bueno, me falta Geraldine, que no por estar de última es la menos importante. Hola, profe. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, okay. Bueno, digamos que en mi parte no soy muy al tema de lectura. Ya digamos que la lectura la manejo más a tema literario, ¿sí? Digamos que la cuestión de las noticias, si veo noticias en general, soy más de tema televisivo. Veo noticias en general, Caracol, RCN, City TV, CMI. En cuestión de radio, soy más musical, ¿sí? Escucho más temas de Tropicana, El Sol, La Mega, ¿sí? Más a tema musical, no tanto informativo, pero sí digamos que tengo una cercanía de pronto un poco más a las redes sociales, al tema de Facebook, Twitter. Manejo, digamos, en Twitter la gente que sigo es más a tema político, y pues ahí digamos que me entero de varias cositas a tema muy general por medio de todas las redes y de todos los canales que me puedan brindar información. Ok, Geraldine, muchísimas gracias. Sí, pues básicamente la radio, ¿no? Quería tener esta charla con ustedes porque, pues, en primer lugar, quiero que ustedes empiecen a hablar, a utilizar su voz para comunicar sus cosas, ¿cierto? Lo que les parece, lo que no les parece. Por ahora vamos a empezar con el tema de la lectura literaria porque me parece muy importante, sobre todo porque más adelante, y una de las cosas en las que se basa el tema de la locución, el tema de la radio, el tema de los medios de comunicación, es en la lectura. Y si no aprendemos a interpretar, si no aprendemos a comprender, si no aprendemos a leer de verdad, entonces pues nos va a quedar muy complicado más adelante agarrarle el tiro, ¿vale? Entonces, muchachos, para ya irles dejando el primer ejercicio que vamos a hacer desde la próxima semana y para pues liberarlos un poco y dejarlos descansar un poquito, porque se viene lo bueno luego. Entonces, la próxima semana, cada uno de ustedes va a traer un texto literario. Ojalá un poema, preferiblemente un poema. Pero si sacan un fragmento de un libro literario, ojo, literatura. Si sacan un texto de un libro, no tengo ningún problema. No se compliquen la vida con que sea muy extenso. Tampoco.
Unas 3, si es un poema, 3, 4 estrofas. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Vale? La idea es que podamos nosotros empezar a identificar lo que nosotros los locutores llamamos las palabras color. ¿Qué son las palabras color? Para a grandes rasgos decirles, las palabras color sencillamente son las que determinan ciertos sentimientos, sensaciones y las que identifican las escenas que vamos a ver y vamos a interpretar nosotros para poderle dar sentido a un texto. Por ejemplo, si yo digo que la noche está oscura, ¿cierto? Pues entonces identificamos esa frase con un color azul, como el color de la noche, cuando se pone el sol. Azules, azules oscuros, ¿cierto? Casi negros. Y asimismo le empezamos a dar sentido a la voz. Entonces tratemos de darle un sentido a una voz azul, una voz oscura, una voz baja, una voz elegante, una voz a media voz, a medio tono. Eso sería una voz azul, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo veo que aparece una frase como, por ejemplo, en las primeras horas el sol brillaba en el cielo. Entonces ya ahí es otro color. Entonces nos ponemos a pensar en amarillos, en azules más claritos, blancos, ¿cierto? Y pues por supuesto nos dan sensaciones como de esperanza, de alegría, ¿cierto? Un amanecer, un nuevo inicio. Entonces nuestra voz pues obviamente se pone con un tono más arriba, más animado. El amanecer de un nuevo día y empieza la nueva jornada. Vamos, ánimo, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la lectura interpretativa y la identificación de lo que nosotros llamamos las palabras color en un texto. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de ustedes, preferiblemente un poema, 3 o 4 estrofas, ¿cierto? Pero no van a traer una fotocopia, no van a traer un escaneado, no van a copiar y pegar de un texto de internet, no. ¿Qué van a hacer? Van a coger el texto. Si lo van a sacar de internet, no lo copien ni lo peguen, por favor, porque eso sí que es absolutamente perjudicial. Porque listo, cumplimos, ¿no? Le llevamos al profesor, copiamos, pegamos y le llevamos al profesor y listo. Y él allá nos enseña a leer. No, la idea es que ustedes agarren el texto y a medida que lo van leyendo, lo vayan transcribiendo en una hoja nueva de Word. ¿Por qué razón? Porque yo sí les voy a pedir que lo compartan en pantalla. ¿Para qué? Para que todos lo podamos leer. ¿Vale? Para que todos podamos identificar las palabras de ese texto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a transcribir el texto, lo van a transcribir en una hoja de Word y a medida que lo van transcribiendo, van entendiendo el texto, lo van leyendo. Si hay una palabra rara, entonces se van a la RAE, rae.es y lo buscan y entonces ahí, claro, entonces el tipo dijo, encontraron la palabra trémula. Bueno, de pronto el doctor Jesús ya sabe que es trémula, pero nosotros, el resto no. Entonces, en ese orden de ideas, pues busquemos qué carajos es trémula. Entonces buscamos trémula, y listo, y ahí encontramos la palabra. No les voy a decir para que hagan el ejercicio. Y con eso vamos entendiendo el texto, lo vamos mirando si se trata de un texto romántico, si se trata de un texto alegre, si se trata de un relato, un cuento, una historia, ¿cierto? Y asimismo le vamos dando sentido con nuestra voz en la práctica. Sáquenle minutos a esa práctica, ¿vale? No tanto Instagram, no tanto Facebook, no tanto Twitter. Practiquemos los ejercicios. Practiquemos los ejercicios. Grábense y escúchense. Para eso tienen esta vaina, una cosa que se llama grabadora de sonidos. Entonces grábense leyendo y luego se escuchan y dicen, uy, no, venga, esta palabra yo creo que la puedo decir mejor o la puedo interpretar mejor, ¿cierto? Entonces, y vuelven y repiten y hagan ese ejercicio, hagan esa dinámica, ¿vale? La próxima semana, entonces, cada uno de ustedes un texto literario transcrito en una hoja de Word,
¿vale? En un archivo de Word para poderlo compartir en pantalla. ¿De acuerdo? Y ahí vamos viendo y vamos identificando. Yo también voy a traer mi texto para que a través de ese texto también aprendamos e identificamos y hacemos el ejercicio entre todos para que todos sigamos, pues, en mi caso yo sigo aprendiendo a leer y ustedes también aprendan a identificar esas cuestiones y entre todos empecemos a unificar términos en cuanto al tema de la identificación de las palabras que generan sentimientos y sensaciones en un texto. Porque quiero que ustedes empiecen a sensibilizar, a calentar el corazón en un país que nos vive llenando de frío, que nos vive metiendo el frío, que nos vive insensibilizando de todas las cosas que van sucediendo. Ah, no, es que mataron 5 niños en Cali. Ah, bueno, los mataron. ¿Quién los mató? No se sabe, pero los mataron. ¿Y qué? No nos importa. Matan 200, 300 líderes sociales al año. No pasa nada, ¿cierto? Y se roban un montón de plata de una obra. Bueno, pues es que aquí la frase es, no que roben, pero que roben poquito. No. Entonces, todas esas cosas nos vuelven insensibles. Y la idea de este ejercicio es que empecemos otra vez a sensibilizarnos a través de la lectura. ¿Vale? Entonces, muchachos, lo que queda es trabajo. ¿Vale? Por favor, hagan el ejercicio como es. Y la próxima semana, entonces, empezamos a tener esa disciplina de lectura literaria. ¿De acuerdo? Bueno, paramos acá, descansamos un rato, los que puedan almuercen y a la 1 de la tarde en punto nos encontramos para la clase de producción de radio, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, Sí, profesor, ya a nos las 9 de vemos. la tarde. Nos vemos ahorita, 1 en punto. Gracias, profe. Muy amable, gracias. Con este Con mismo el link de la clase de la 1, ¿verdad, profesor? Sí, señor. 1 de la tarde. Ok, Con este muy bien. mismo link. Con este mismo link. Ah, con este mismo que estamos trabajando. Ok. Correcto. Muy Con bien, este mismo. perfecto. Bien, gracias. Listo, profe, gracias. El profe, gracias.